buenas tardes. Es un placer volver a entrar a tu hogar y seguir compartiéndote la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el gran desconocido hoy. Para algunas iglesias es solamente algo que ya sucedió. Para otras denominaciones, pues qué triste decirlo, pero solamente es la fuerza activa de Dios, ¿verdad? Para otras personas, al contrario, el Espíritu Santo es el Padre y es el Hijo. Y bueno, pues vemos cómo han perdido la dimensión de las cosas, ¿verdad? Así que, hermano, vamos a seguir mirando lo que es el Espíritu Santo. ¿Te parece? Acompáñame a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Y el apóstol Pablo está hablando, está enseñando y está diciendo todo lo relacionado a Jesús y lo que con él viene. Y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Podemos mirar aquí cómo el Espíritu Santo dice que va a sellarnos, es el sello de Dios. Ese sello que quizá dice propiedad del reino, o adquirido con la sangre de Jesucristo, o salvo para la eternidad, qué sé yo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es las arras, y la palabra arras es como si fuese una fianza. Tú tienes grandes cosas que te van a ser entregadas allá en la eternidad, pero mientras estás en la tierra, el Espíritu Santo te va a hacer saber, entender y caminar en las cosas que Dios tiene para contigo. Es la promesa. La palabra arras se traduce también como fianza, garantía de algo. Así que cuando tú recibes al Espíritu Santo es como si estuvieras recibiendo la garantía de que todo lo que se te ha dicho se va a cumplimentar, tiene un cumplimiento, ¿verdad? Pero dice aquí varias cosas que muchos de nosotros brincamos para decir, no, pues es que basta con haber creído. Sí, efectivamente. Pero la palabra creer implica un deseo total de obediencia. A eso se le llama creer, ¿verdad? Y está aquí dentro del corazón. No tienes que manifestarlo una vez, dos, tres, no, pero tienes que manifestarlo cuando se presente. El creer implica el deseo, el conocimiento de obediencia, sometimiento a la palabra de Dios. ¿Sabes? No es solamente el saber algo. La palabra conocer implica ser uno, ¿verdad? Como Adán conoció a su mujer y tuvieron un hijo. Conocer es enlazarse con lo que conoces. Pero la palabra creer implica un tanto de conocimiento, que estés enlazado con ello. Conocer, saber y entender. Tres áreas que hay que tratar de buscar, y esas áreas, hermano, vienen en la fe. Vienen en la fe. Entonces, en el creer no solamente implica que tú sabes de un suceso, implica que eres parte de ese suceso, que estás dentro de ese suceso y que vas a caminar y tienes las expectativas dentro de ese suceso. Bueno, dice, en él también vosotros, habiendo oído, primera parte, habiendo oído la palabra de verdad, ¿verdad? Algunos de nosotros omitimos ese concepto. Tú no puedes creer en lo que no conoces. Puedes ser un simpatizante, pero cuando tú sabes lo que Dios espera de ti y estás dispuesto a obedecer, dice la Escritura que tu vida de comodidad se perderá. Ah, sí. Lo que tanto amas quizá ya deje de tener tanto valor para ti. Las cosas que ahora te dan gusto, pues ya no serán, ¿verdad? Por eso dice el Señor que el que ama su vida la perderá. Pero vas a perder la vida que el mundo te ha dado para ganar la vida que Dios tiene para ti. Son dos cosas diferentes. No es que te vas a morir,
vas a perder. Por ejemplo, ¿verdad? Algunos de nosotros venimos del stand del pecado, pero el pecado ha muerto en nosotros, ya no tiene lugar, así que morimos hacia la vida vieja. Eso era parte de lo viejo y murió. Por eso dice el Señor que cuando tú pierdas la vida, habrás ganado la vida. Pierdes lo que no puedes detener, pierdes lo viejo, pierdes lo que el mundo hizo de ti para adquirir lo que Dios tiene para tu vida. ¿Qué te parece? Formidable, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el gran mediador. Él es el que hace realidad la presencia de Jesucristo en ti y en mí y en todo el que quiera creer. Así que dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso, una iglesia que conocía, que vivía, una iglesia que andaba, una iglesia que se movía, una iglesia que tenía mucho avanzado. Era una iglesia en un proceso de evangelismo más acercado al discipulado, ¿verdad? Porque llevaban ya tiempo, estaban hablando ya del poder, estaban hablando del fluir del Espíritu Santo. Y dice, y habiendo creído en Él, primero, haber escuchado, segundo, a haber creído, dice, fueron sellados, cuando oyeron, cuando creyeron. El sello viene pues ahí, y como te dije, el sello, o es las arras, dice el versículo 14, es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es lo que te vas a encontrar allá arriba. Es lo que te vas a encontrar en la vida divina. Es lo que vas a hacer cotidiano en tu vida normal. Entonces aquí tiene que enseñarte, el Espíritu Santo trae un entrenamiento a tu espíritu, a moverte en las cosas que no son, para que se manifiesten como que sí son. Aleluya. El Espíritu Santo estuvo siendo hablado durante mucho tiempo, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo da por entendido de que efectivamente tienes que haber creído. Veamos otro pasaje más en el libro de los Hechos, capítulo 19. Aquí en el capítulo 19 el apóstol Pablo se ha encontrado a unos discípulos, ¿verdad? En el versículo 1 dice, hallando a ciertos discípulos. ¿Discípulos de quién? Bueno, pues ahorita vamos a ver. Ellos decían que eran cristianos, pero era un cristianismo incompleto, era un cristianismo que no tenía toda la formación. Y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos se quedaron así como diciendo, no, ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. No sabemos si hay Espíritu Santo. Ellos sabían que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu, el aliento de vida, Dios en nosotros, mediante esa transmisión, ¿verdad? Ellos lo ignoraban. Ellos habían sido seguidores del Bautista. Quizá habían seguido a Jesús en algún tiempo. Quizá ellos habían estado en todas las enseñanzas de Jesús, pero cuando Jesús es llevado a la cruz, ellos salen huyendo. No lo sabemos. La palabra de Dios dice que eran discípulos, es decir, personas que habían llevado una enseñanza. Y les dijo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba seguro que cuando las personas determinan el rumbo de su vida, el Espíritu Santo sella ese pacto, sella esa unión. Es como un pacto cuando tú haces con tu esposa. Ese pacto no nace cuando lo estás hablando, nace cuando está establecido en el corazón. Cuando tú lo hablas, ya está establecido. Prometo amarte, prometo honrarte, prometo estar contigo en la riqueza, en la pobreza, prometo serte fiel todos los días hasta el fin de las cosas. Cuando tú se lo dices, no es porque lo estés leyendo, no es porque lo estés hablando, es porque estás sintiéndolo, porque ya está dentro de ti, porque lo has determinado dentro de ti. Ese pacto tiene valor y tiene validez cuando sale del corazón. Sale del corazón y es parte de tu vida. Así que, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ah, pero Juan
bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de esto, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, segundo bautizo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. El bautismo del Espíritu Santo, la mayoría de las veces, no siempre trae lenguas, ¿verdad? Hay manifestaciones, hay una evidencia. Hay un grupo de la iglesia, ¿verdad?, que toman la evidencia del hablar en lenguas como cuestión de recibir el Espíritu Santo. Inclusive forzan a las personas a que hablen las lenguas, a que hagan ruidos guturales, a que hagan un tipo de lenguaje que no sienten, que no es impulsado por el Espíritu Santo. Y porque ellos quieren tener la evidencia de las lenguas. Entonces los obligan a la gente a que determinen algún tipo de voces cuando el Espíritu Santo no lo ha hecho. Aquí no vemos más nada, más que Pablo impuso las manos, ¿verdad? Me imagino que hizo como los apóstoles: Padre, te ruego que bendigas a estas personas con tu espíritu, ¿verdad? Y dado de que Pablo tiene la instrucción de transmitir al Espíritu Santo, entonces era obvio, ¿verdad? Empezó a caer en las personas que estaban dispuestas a obedecer, que habían oído la palabra y que solamente les faltaba eso. El Espíritu Santo vino a sellar las arras, la fianza, estaba allí. La palabra bautizo en el Espíritu Santo no ocurre más que 6 veces. Quiero enseñártelas. La primera de ellas está en Mateo capítulo 3, en el versículo 11. Y aquí se relaciona con la pasión por las almas. Aquí se relaciona a personas que han cambiado su mentalidad y que están dispuestas. Una persona que no quiere cambiar su mentalidad es muy difícil que lo pueda recibir. Por eso dice 11. Hablando Juan el Bautista, dice: yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y pasión por las cosas de Dios. ¿Sabes? Dice la Escritura: maldito el hombre que haga la obra de Dios indolentemente. Pues no podemos hacer la obra de Dios con indolencia, como con apatía, como diciendo: ay, pues si ya no hay otra cosa mejor. No, para nada. El Espíritu Santo te hace saber, te hace entender las cosas de Dios para que le pongas diligencia a lo que empeñas. Así que en esta primera marca podemos mirar cómo se escribe esto. Y bueno, pues vemos que en ese principio vemos que serás bautizado con Espíritu Santo y fuego. En Marcos capítulo 1, versículo 8, dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él otra vez hace alusión. ¿Quién es Él? Jesús. Jesús es el que bautiza. Por eso no puede recibir el bautismo alguien que no quiere tener el Espíritu de Jesús. Por eso no lo puede recibir alguien que realmente para ellos solamente es caminar en el poder. No, para nada. Esto es producto de un entrenamiento, es producto de una cercanía, es producto de una vida. El Espíritu Santo viene aquí. Pero me podrás decir: ¿y cómo lo recibieron aquellos hombres en la casa de Cornelio? Bueno, pues es bueno que investigues, porque esos hombres, junto con Cornelio, amaban a Dios, hacían limosnas, visitaban el templo, hacían oraciones, tenían ayunos, tenían reuniones. Y sabes, hermano, todos ellos conocían a Jesús, pero dado de que ellos eran gentiles o romanos, no podían acercarse a los judíos, hasta que el Espíritu Santo utiliza a Pedro y rompe esa división. Reciben el Espíritu Santo. ¿Quién es? Cornelio. Estoy hablando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. No vayas, solo para tu conocimiento. En el versículo 44 cae sobre de esos gentiles
y empiezan a hablar en lenguas. Sin embargo, estoy manejándote, estoy manifestándote las veces que se habla bautismo del Espíritu Santo. Bautismo es ser sumergidos, ¿sí? Ser sumergidos. Aquí en Marcos capítulo 1, versículo 8 dice Juan el Bautista: yo a la verdad les he bautizado con agua, pero Él les bautizará con Espíritu Santo. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sabes? Nadie más. Es el único. Y es a través de sus diferentes canales en donde ha delegado su poder, en donde ha delegado su gracia, en donde ha delegado su amor. Lucas capítulo 3, en el versículo 15 dice lo siguiente: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Verdad? Aquí vemos cómo el Bautista vuelve a decir ahora en Lucas la cuestión cómo vendría ese bautismo. Por tercera vez se ha manifestado la palabra bautismo. Después de estas veces que te la estoy nombrando, ya no la vas a encontrar en otras partes. Sin embargo, vas a mirar el bautismo del Espíritu Santo es sumergir, y bueno, se da por entendido de que las personas que lo reciben son bautizadas, son sumergidas, son puestas dentro. En San Juan capítulo 1, en la profecía, el bautista dice, refiriéndose a Jesús, 1:33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí te das cuenta que el bautismo lo hace Jesús. Ahora, hay una forma en la cual muchas personas vienen y ponen sus manos, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Bueno, si tienen la autoridad, si tienen la investidura, podrán delegar lo que se tiene, pero si no lo tienen, no vas a recibir nada. Una. Y dos, si tu anhelo es servir a Dios. Las gentes que quieren servir a Dios son las personas aptas para recibir al Espíritu de Jesús, porque Jesús entregó su vida para servir. Y si tú entregas tu vida para servir, tú eres una persona propensa, apta para recibir al Espíritu Santo. Pero si tú no sirves, el Espíritu Santo no es para que te sientas bien. El Espíritu Santo es para que tú vayas conociendo y entendiendo, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles capítulo 1, la razón por la cual el Espíritu Santo va a venir, ¿verdad? 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué te parece? Dentro de no muchos días. Y luego dice en el versículo 8, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es la investidura de Dios a las personas que van a servir. Es el inicio de un ministerio, un apostolado, un profeta, un evangelista o un pastor, ¿verdad? Que entrega su vida a plenitud. Les entrega el Espíritu Santo a ellos, a ellos. ¿Por qué? Porque es una delegación. Cuando Jesús se va, le dice a los apóstoles, ¿verdad? Mateo capítulo 28. Te estoy dando todas las citas porque quiero que tú las vayas viendo, ¿verdad? Y dice en el versículo 16, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Aquí donde empezó su carrera, aquí donde empezó su llamado,
Aquí ahora van a ser graduados, ¿verdad? Pero Jesús todavía les tiene que dar algunas indicaciones. Y les digo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues enséñeles que guarden todas las cosas que les he mandado. El Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre. El Espíritu Santo todo el tiempo está manifestando su gloria, su grandeza sobre de nosotros, y va a estar haciendo grandes cosas. Así que la palabra Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? La vamos viendo en Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:15, San Juan 1:33, Hechos 1:4, y ahora vamos por la última. Hechos 11, versículo 16. 11, versículo 16 dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Está hablando cuando cayó con aquellos gentiles, que aunque no se menciona que fueron bautizados, aquí sí, habla de un bautismo. Ese bautismo que ha caído sobre esos gentiles y los fue transformando poco a poco. ¿A cuáles gentiles se refiere? Veamos. Si tú regresas capítulo 10, solamente regrésate. Dice la Escritura que había en Cesarea, versículo 1, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Te das cuenta aquí que este era un hombre, un buscador? Este era un hombre que conocía de Dios, este era un hombre que actuaba conforme a la fe. ¿Verdad? Versículo 4, le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Un ángel se le aparece y le dice eso, ¿verdad? Así que le dice, envía por un hombre llamado Pedro hasta tal lugar. Y bueno, Pedro, que a su vez había recibido un sueño, había recibido una visión, pues ya sabía lo que tenía que hacer. Pedro viene a la casa del centurión, y cuando llega a la casa del centurión está llena. Parece una iglesia, ¿verdad? Se parecía a Misión Jesucristo, todos llenos ahí, ¿verdad? Allí se encontraban todos con una enorme expectativa. ¿Cuáles serían las palabras que nos iba a hablar Dios en este día? ¿Verdad? Llegó Pedro y empezó a hablarles acerca de Jesucristo. Dice en el versículo 44, había hablado del perdón, había hablado de la muerte de Jesús, había hablado del sacrificio y había hablado la razón por la cual. Y dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No hubo impartición a través de las manos, no hubo imposición de manos. El Espíritu Santo hace lo que quiere, cae sobre de quien quiere, porque es Dios. Y dice, los fieles, versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Había caído ese don maravilloso, ¿verdad? Dice la Escritura, versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y siempre las lenguas han de magnificar a Dios, hablar las maravillas. Así que podemos decir que aquí, hermano, aquí ellos lo entendieron. Ellos sabían que no era su lenguaje, pero lo habían entendido. Ellos lo entendieron. Era una cuestión dialecto. Y la cuestión dialecto lo vamos a encontrar muchas veces, ¿verdad? El dialecto es cuando es entendible para alguno. Y aquí toda la gente que había venido sabían que estaban hablando maravillas de Dios. Así que dice la Escritura, y mandó bautizarles, versículo 48, en el nombre del Señor Jesús. Ellos tenían que conocer a Jesús más especialmente. Tenían que saber, y dice la Escritura, que fueron bautizados también en agua, y parece que se invierte el orden. ¿Por qué?
No hay orden. Cuando Dios conoce los corazones, no hay orden. El orden es de Dios. Él sabe, Él conoce las cosas. Y recibieron al Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Una evidencia. No necesariamente ocurre en todas las personas, ¿verdad? No necesariamente ocurre de esta manera siempre. Regresa un poco más en el capítulo 8, ¿verdad? Aquí un hombre que se llama Felipe, dice la escritura que iba predicando, versículo 8:4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, iban predicando. Entonces Felipe, que era uno de los diáconos, estaba siendo graduado. Ese se había graduado, ¿verdad? Estaba lleno del Espíritu Santo. Probablemente Felipe fue uno de los 120 y servía en el ministerio como diácono, visitando a las viudas, a los viejitos, llevándoles despensa, palabra, ayuda. Y sabes, hermano, una gente que entrega su corazón está siendo entrenado en Dios. Felipe, dice la escritura que fue sacado de su lugar y caminó rumbo a Samaria. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Las señales estaban allí. Las señales de la llenura del Espíritu Santo: echarás fuera demonios, hablarás nuevas lenguas, sanarás enfermos, ¿verdad? Estaban sucediendo en aquel que estaba desempeñando un ministerio, estaba predicando. Las señales se mueven cuando la gente predica, no cuando la gente está estática. Allí había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Siempre vamos a encontrar personas que van a hablar de milagros que no pueden ser verificados. Van a hablar de testillollos, ¿verdad? Gente que habla, pero su vida no lo muestra. Vamos a encontrar gente que dice. Cuando creyeron a Felipe, versículo 12, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. ¿Verdad? Se bautizaron en agua, pero dice la escritura, y en el nombre, y en el nombre de Jesucristo. Quiere decir, hermano, que habían sido enseñados en Jesús. Samaria había conocido a Jesús. Recuerda aquella mujer por la cual oró, la mujer del pozo, ¿verdad? Jesús había estado allá en Samaria, pero ahora Felipe les estaba predicando la verdad, les estaba enseñando más y más, y la gente se había convertido, entre ellos Simón el mago. Ahí estaba ese hombre que había engañado, ese hombre que hacía parecer las cosas que él hacía como si fuese un milagro. Quizá contrataba a alguien y le decía: cuando yo te digo levántate, en mi nombre tú te levantas y yo te pago, ¿verdad? Quizá había engañado a la gente así, no lo sé. Y bueno, dice en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Recibir al Espíritu Santo, la delegación de autoridad. Si tú no tienes la autoridad, no la puedes delegar. Ese hombre, Felipe, estaba en formación. Yo creo que todavía no terminaba. Más adelante lo vamos a ir viendo ya como Felipe el evangelista y con sus dos hijas profetas o profetizas. Pero más adelante, aquí lo vemos que apenas viene llegando. Es el diácono, es el hombre que salió de allá, pero ahora de ayudante se va a convertir en un oficial, pero todavía no. ¿Verdad? Dice que todavía no podía trasladar en la autoridad.
Había orado por las personas, sí. Había sanidades, sí. Habían salido demonios, sí. Pero no podía impartir al Espíritu Santo. Los apóstoles lo entendieron y dijeron, qué bueno que Felipe va predicando el Evangelio. Y enviaron para allá a Pedro y a Juan. Y dice el versículo 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y aquí está el punto. Entregar la delegación sobre personas que van a servir a Dios. Personas que van a predicar. Personas que van a hacer la obra. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Conocían. Habían sido bautizados en agua en el nombre del Padre para ser engendrados. Habían sido bautizados en el nombre de Jesús para seguir sus pasos. Pero ahora el Espíritu Santo es la autoridad y el poder de Dios. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué fue lo que vio? Aquí la Escritura no nos dice que hubieron lenguas. No nos dice que hubieron cosas así, ¿verdad? Sin embargo, dice que él vio algo que no era común. Y les dijo, yo quiero eso. Es más, yo quiero ser el que imponga las manos. Yo quiero lo que tú tienes, Pedro. Y sabes, aquí Pedro le dice, hay dos cosas que impiden que tú puedas recibir el Espíritu Santo. Uno, ¿verdad? Le dice en el versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hiel de amargura. Tenía amargura. La amargura es un rencor que se detiene por el pasado. Hay algo que está guardado en las personas que tienen amargura. ¿Sabes? Están en desacuerdo con muchas cosas, pero hay algo que está envenenando su corazón. Y después le dice prisión de maldad. Él no recibió al Espíritu Santo. Y le dice Pedro, por esa razón no lo puedes. Pero ya se había bautizado en agua, sí. Había recibido la enseñanza de Jesús, sí. Pero no podía recibir el poder y autoridad. Esto se delega. Esto se delega. Esto no es solamente que va a caer porque ya llevas tiempo. Esto se viene delegando paso a paso, ¿verdad? Jesús había dicho que lo íbamos a recibir. Y sabes, paso a paso ha venido contemplándose cómo se recibe. San Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, sí, recordándote que el primer día de la semana era el tercer día, se cumplía de la resurrección de Jesús, era el día de la resurrección de Jesús. Ya lo habían visto las mujeres, y dice la Escritura, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Ellos necesitaban la paz, estaban llenos de angustia. Habían omitido creerle a la palabra de Dios porque se cree con el corazón. Se confiesa con la boca, pero se cree con el corazón. Cuando tú no crees con el corazón, hermano, las cosas entonces se vuelven inexactas. Jesús dice, y habiendo dicho esto, le sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y la palabra sopló es infundió aliento, los alentó para que recibieran al Espíritu Santo. No había llegado más, hasta la fiesta del Pentecostés iba a caer sobre de todos ellos. Aquí solamente los estaba alentando, les estaba levantando el ánimo, los estaba poniendo en el canal adecuado. Y les dijo, reciban al Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo, recíbanlo. A quienes remitieran
los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. ¿Qué significa eso? Que entonces ellos se contemplan como intermediarios entre los hombres y Dios. Ahora ellos tienen la capacidad de tomar los pecados de los hombres y remitirlos a quien los puede perdonar. Ahora ellos pueden tomar los pecados de los hombres y decirle: Señor, perdona a este tipo, perdónalo. Y se vuelve un mediador, un intermediario. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, se termina la enseñanza discipular y se convierte en un ministro. ¿Sabes, hermano? Aquí es cuando hay que verlo todo, 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 todo. Cómo cae, cómo sucede, ¿verdad? Quiero que recuerdes que el Espíritu Santo había hecho sobre ellos lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Serán investidos de poder de lo alto. La investidura, el poder que viene de lo alto. Qué hermoso, ¿no? Vayan y hagan discípulos. ¿Quién puede hacer discípulos? Los maestros. Un discípulo va a ser otro discípulo, ¿verdad? Yo me he encontrado gente que pelea porque diciendo: yo tengo 20 discípulos. No, son 20 personas que están a tu cargo, pero tú a su vez eres un discípulo. Y se enojan. Quiere decir que todavía no están llenos. Pero cuando un maestro, un ministro, tiene discípulos, puede discipularlos a través de otros. Pero para ser discípulos tú tienes que ser maestro. ¿Y quién te da el título? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello, la aceptación, la graduación como discípulo, y te conviertes en maestro. Te conviertes en una persona apta para predicar. El Espíritu Santo convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Así que no eres tú, hermano, es el Espíritu Santo que está haciendo esas obras maravillosas, esas obras formidables. Por eso podemos mirar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, cuando el Espíritu Santo viene, cuando el Espíritu Santo está llegando a las personas, cuando el Espíritu Santo cae sobre de esas personas, les dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Sí? Quiero recordarte que el profeta Joel hablaba acerca de esto, ¿verdad? En el día del Señor. La llenura del Espíritu Santo, la fiesta del Pentecostés, el gran derramamiento empieza, pero los que lo reciben desde ese tiempo hasta este tiempo, cuando el Señor venga, son consideradas las primicias de Dios. El Espíritu Santo habla de las primicias, y las personas que reciben al Espíritu Santo nos convertimos en primicias. Por eso es importante que tú, hermano, recibas al Espíritu Santo en este tiempo, y te va a convertir en primicias. ¿Por qué las primicias son importantes? Porque las primicias son de Dios, hermano. Porque las primicias son de Dios. Y cuando Jesús venga por su iglesia, va a sacar a uno de esa iglesia, a otro de allá, otro de allá, otro de allá, y así en todo el mundo, en todos los tiempos. Pero cada varita que corte, cada varita, cada persona que traiga, son sus primicias. Son personas que recibieron el Espíritu Santo fuera del gran derramamiento. El gran derramamiento empieza aquí. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice, versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, la segunda fiesta grande, primera fiesta Pascua. La primera fiesta Pascua no se llama panes sin levadura. Sin embargo, para poder ser parte de la fiesta, de esta fiesta panes sin levadura, tienes que entrar por la Pascua. Sin la Pascua no te santificas. La Pascua es la muerte del Cordero, ¿verdad? Que abre las puertas para que tú puedas participar como un pan sin levadura. Simbólicamente hablando, la muerte de Jesucristo te convierte en alguien propenso a ser arrebatado. Segunda fiesta, la fiesta del Pentecostés. Pero la fiesta del Pentecostés, que es la cosecha primera, ¿verdad? La cosecha primera tiene unas primicias, tiene algo especial, las primicias.
Antes de la cosecha, de la primera cosecha, tiene unas primicias, el Espíritu Santo. Y la tercera fiesta, la fiesta de los tabernáculos, o también conocida como la fiesta de la gran cosecha, o de la cosecha de todas las cosas, de todos los frutos, tiene otras dos fiestas, la fiesta de expiación y la fiesta de las trompetas. Simbólicamente hablando, estamos hablando del final de los tiempos, la manera en cómo se va a predicar el Evangelio al final de los tiempos, y cómo va a haber expiación o va a haber perdón. Va a haber perdón otra vez, ¿verdad? En esa grande fiesta, en esa gran cosecha, antes de entrar al trono del gran trono blanco, al gran juicio. Volvamos a Hechos 2. Y fueron todos llenos, versículo 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Después nos dice los habitantes que había, los habitantes, versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. La gente que conocía idiomas o conocía otros idiomas, escucharon como aquellos 120 estaban hablando en lenguas o dialectos las maravillas de Dios, ¿verdad? Porque las lenguas son y hablan de las maravillas de Dios, no hablan cualquier cosa. Y estaban hablando de las maravillas de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo hace que tú, hermano, hables las maravillas de Dios, pero en una lengua entendible. ¿Se difieren mucho de la glosolalia o los dones espirituales? Sí, son diferentes, muy diferentes. Aquí son entendibles. Es la gente que está explotando por dentro y está hablando en un lenguaje que el Espíritu Santo le da exclusivamente para ese momento. Después vendrá la glosolalia, o el hablar o el orar en otras lenguas, pero no va a ser siempre la misma. Así que, hermano, quiero dejarte esto. El bautismo del Espíritu Santo es lo más formidable que le puede pasar a un cristiano. Y es una promesa para ti y para mí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde estamos, en el versículo 37, les dice, la gente está preocupada, porque Pedro les había dicho, ustedes crucificaron al Señor y Cristo. Versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El cambio de mentalidad tiene que venir aunado para poder sacar el pecado. El cambio de mentalidad hace que tú te des cuenta de la realidad de las cosas. Y sabes, el cambio de mentalidad viene cuando empiezas a absorber la palabra de Dios, cuando empiezas a conocer sus mandamientos, sus estatutos y todo lo que Él tiene para ti. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para perdón de los pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo, el gran regalo, la promesa. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Y aquí esto es importante. Si Dios no ha llamado a una persona, no va a recibir al Espíritu Santo. Terrible, ¿verdad? Pero dice que si tú te arrepientes, si tú te bautizas en Jesús, tú eres un candidato para recibir el don, el regalo, el bautismo del Espíritu Santo. Y creo, hermano, que todos lo necesitamos. Así que esa promesa es para ti. Pero tienes que quererlo, pedirlo, anhelarlo. Y dice que cuando sea el tiempo, el Señor va a escuchar y va a hacer que tú lo recibas. Algo formidable, hermano. La obra de Dios se hace en el poder de Dios, no en tus fuerzas, no en tu poder. ¿Estás de acuerdo? Seguiremos hablando acerca de la doctrina del Espíritu Santo. ¿Te parece? Un abrazo.
Que Dios te bendiga. Quiero que todos los que están enfermos levanten sus manos. Padre, en el nombre de Jesús te ruego por cada uno de mis hermanos que están enfermos, ahí atrás de la cámara, ahí en sus casas, en sus hogares. Te suplico ahora, Señor, que extiendas tu brazo fuerte y poderoso y traigas esa sanidad que desde un principio nos has hecho saber. Que traigas esa sanidad, que se rompa las ataduras del diablo en la vida de mis hermanos y que hoy, Señor, siendo libres de esas ataduras, vengan a la sanidad. Padre, proclamo tu sanidad en ellos, en el nombre de Jesucristo, y te doy gracias porque así ha sido hecho. Te bendigo, hermano, te bendigo y te amo en el nombre del Señor Jesús. Amén. A la próxima nos vemos.